2023, año del favor, alabanza y adoración. Las Escrituras nos relatan que Jesús, después de que fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días, donde lo venció, declarando: escrito está. Vemos que después de esa tentación donde él vence al diablo, fue a predicar a algunas aldeas y al pueblo donde él se crió. Nos dice la Escritura que él fue a la sinagoga a donde él acostumbraba a ir. La sinagoga eran los pequeños templos que había en cada pueblo. La diferencia entre una sinagoga, que eran pequeñas, y a diferencia la capital, en Jerusalén, vemos que en esas sinagogas se leían las Escrituras, se oraba, se enseñaba, se capacitaba a los niños en la palabra de Dios. Su escuela de los niños no había escuelas, era solamente ir a la sinagoga a aprender la palabra de Dios. Allá aprendían la palabra de Dios, esa era su enseñanza. De tal manera que en las sinagogas no había sacrificios como había en el templo de Jerusalén. No tenían un sacerdote para celebrar los sacrificios, ni había levitas para lavar los instrumentos, ni había todo lo que había en el templo. Por eso las sinagogas eran aquellos lugares muy familiares de cada pueblo, según las necesidades. Y dice la Sagrada Escritura, bueno, vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura, allá en Lucas 4, 16 al 19, dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado, Lucas 4, 16 al 10, así ahí está, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Cuál era su costumbre? Ir cada 8 días a la sinagoga allí en Nazaret. Era su costumbre. Desde niño lo habían llevado y ahora ya de adulto él seguía yendo a la sinagoga en Nazaret. ¿Te dice algo a ti? ¿Te enseña algo? ¿Que era una buena costumbre? ¿Es bueno venir cada 8 días? Está el ejemplo del Señor. Bueno, dice que se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito. Dice: encontró el lugar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense, empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, ¿y a qué? Y a dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Entonces estamos leyendo y luego dice el último versículo: para proclamar el año del favor del Señor. Para proclamar el año del favor del Señor. Este 2023 es el año del favor del Señor. El año del favor del Señor. Y le ponemos de adoración y alabanza. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tener un año del favor del Señor, y quiere decir que los cielos se van a abrir y van a dar bendiciones que nos van a alcanzar, aun cuando nosotros no lo sabíamos ni lo pensábamos. El favor del Señor va a estar sobre nuestras vidas y vamos a experimentar grandes bendiciones que nos van a hacer estar en alabanza, en adoración, dándole la gloria por todo lo que Dios nos va a estar dando durante este 2023.
Quiere decir que cuando él se levantó y buscó aquello, era intencional. Él quería hacer una declaración acerca de lo que era su ministerio. Su ministerio. Él definió en esa lectura el cumplimiento, porque véanse, abrió el rollo, buscó esto, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los oprimidos, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, liberar a los que están oprimidos por el diablo. Empezó a leer todo lo que está descrito en una profecía que se había dicho de Él 700 años antes. Aquel día se estaba cumpliendo una profecía maravillosa, donde él termina diciendo que estaba escrito en el libro de Isaías: este es el año del favor del Señor. Y con esa declaración Jesucristo empezó a abrir una era, abrió un capítulo nuevo para toda la humanidad. Hace 2000 años se abrió esa página. Aunque él utilizó el término un año, estábamos viendo, y como nosotros lo sabemos, para Dios un día es como 1000 años. Un día. Y 1000 años son como un día. Cuando él dijo un año, no estaba diciendo un año de 365 días, comienza el 1 de enero y se termina el 31 de diciembre y ahí se acabó. No, él estaba abriendo una puerta a toda la humanidad, abriendo un capítulo en la historia de la eternidad acerca de la gracia que Dios estaba haciendo al entregarnos a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Pero desde ese momento Él fue ungido por el Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas y hacer todos los milagros que hizo. Milagros portentosos, caminar sobre el mar, sanar enfermos por cientos y miles, porque 3 años le llevaban y la gente desde la mañana hasta el anochecer, sanando, liberando. La gente corría, lo tentaban, se subían a los techos para lanzarse sobre él con tal de tocarle su ropa y ser sanados. Allá vemos a aquella mujer del flujo de sangre que fue y tocó su manto entre la multitud y fue sanada. Y así vemos cómo el Señor estuvo glorificando el nombre de su Padre por todo el tiempo que Él estuvo aquí, porque estaba inaugurando el año del favor de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra favor? Es lo mismo que la palabra gracia, o son sinónimos, de tal manera que la palabra gracia y la palabra favor quiere decir que no hiciste nada para merecerlo. Es algo que se te dio de parte de alguien superior a ti, alguien que podía bendecirte, que podía darte. Es un favor que recibes para bendición de tu vida en cualquier área de tu existencia, llámese física, llámese emocional, llámese espiritual, llámese financiera. Cuando alguien te hace un favor es porque te está dando bendición para tu existencia. Y yo quiero en esta mañana que veamos cómo este capítulo nuevo que Dios, Cristo Jesús, abrió para la humanidad, es un capítulo donde Dios nos estaba diciendo: vengo a liberarlos a ustedes. Y hoy quiero decirte que al leer el año del favor del Señor, yo le estaba orando al Señor y diciendo: Señor, no me has dado el título para este año. ¿Cuál es el año? Acabamos de iniciar el año pasado la década de la gracia. La década de la gracia. Pero también estamos viviendo una docena de años donde el Señor nos habló de milagros, cosecha y conquista.
Entonces el Señor nos ha ido motivando y hemos visto cómo se ha ido cumpliendo todas estas cosas, porque el Señor nos guardó, nos protegió durante toda la pandemia, y aquí estamos muchos de nosotros que podíamos no haber estado, y aquí estamos glorificando al Señor, y estamos bendecidos, y estamos prosperando, y estamos en victoria. Por eso este 2023 lo hemos declarado como el año del favor del Señor. Ese favor que trajo Jesucristo con su venida, pero que hoy sigue presente y sigue activo y nos alcanza a mijez con su misericordia. Porque cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, Dios determina tiempos en que las cosas maduran, tiempos en los que Él dice: este es el mejor momento según mi sabiduría para que lo que no ha pasado comience a pasar. Y es lo que nos está diciendo en este año: según mi sabiduría vienen tiempos para mijez, para que lo que no ha pasado comience a pasar. Amén, dile el amén. Y eso lo podemos ver, que Dios tiene sus tiempos. Así como la salvación. La salvación nos dice en Gálatas 4, del 4 al 7. Viene y comienza esa lectura con esta palabra: pero cuando vino el cumplimiento del ¿qué? Del tiempo. Para que veas que Dios tiene tiempos en los que Él determina algo y viene a nuestras vidas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Quiere decir que ahora que somos hijos de Dios, hemos sido adoptados hijos de Dios por causa de Jesucristo, también somos herederos. Y ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del diablo, ya no le pertenecemos al enemigo. Hemos sido hechos libres, hemos sido hechos hijos de Dios y herederos de todas las cosas. Quiere decir que estamos viviendo el capítulo que Él abrió allá en Nazaret. Cuando hizo esa lectura, estamos viviendo en el favor de Dios en este 2023, porque esa salvación, ese poder, esa bendición siguen siendo actuales en este día, el día de hoy. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Sacúdense ese letargo. Por eso les puedo decir con toda tranquilidad que estamos viviendo el capítulo favorito de Dios en la historia de la humanidad. Estamos viviendo el capítulo favorito de Dios en la historia de la humanidad, donde este es un tiempo donde Dios tiene misericordia de todos los seres humanos. Porque esta oportunidad, esta salvación, esta liberación, de quitarle la venda de mentira a los que están ciegos espiritualmente, para que puedan entender que no es la religión la que salva, sino una relación personal con el Dios vivo. Religiones hay muchas religiones, y muchas que se dicen cristianas, pero que no hablan más que de obras, de la ley. Por eso acabamos de leer
envió nacido bajo la ley para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. No más ley. La ley decía, tienes que hacer para recibir, tienes que hacer para conseguir. Si tú no te portas bien y eres perfecto, no vas a ser salvo. Si tú no haces esto, entonces la religión habla de obras. La religión habla de que tienes que cumplir, tienes que hacer, y en cambio la gracia, el favor de Dios dice, no tienes que hacer, no tienes que cumplir, solamente creer lo que Cristo hizo en la cruz por ti, y entonces eres salvo y tendrás vida eterna. ¡Wow! Esa es la gracia, ese es el año del favor. Por eso digo, hoy es un día de favor. Estamos viviendo el año del favor. Se acabó la ley, se acabó la religión para entrar al favor de Dios, que es una relación establecida. Y no me canso de repetir, la diferencia entre religión y salvación es tener a Jesucristo en tu corazón. Si tú tienes al Salvador en tu corazón, tienes salvación. Porque hay muchos que tienen religión, tienen normas, prácticas, pero no tienen a Jesucristo en su corazón, porque nunca lo han recibido. Saben que Él murió en la cruz, tienen imágenes del Cristo crucificado, tienen todo eso, pero Cristo no está en sus corazones, porque nunca lo han llamado a entrar. Nunca le han dicho, Señor, me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón, ven Señor Jesús, entra en mi vida, toma el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones, de mi voluntad. Te entrego mi vida a ti y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Esa es la diferencia entre religión y salvación. Por eso estamos declarando que hoy es el año del favor de Dios, donde no tienes que hacer, no tienes que cumplir, no tienes que... Es que ya no quiero meterme más en problemas ahorita en esta mañana, porque tendría que explicar, ya no tienes que cumplir los 10 mandamientos. Pero ¿cómo ya no tengo que cumplirlos? No. Pero dice que no robarás, no mentirás. No es... Cristo ya lo cumplió todo eso. Cristo ya pagó la ley, Cristo ya derramó su sangre. Ahora lo que tú tienes que hacer es solamente creer. ¿Saben para qué eran los 10 mandamientos? La ley decía que si no cumplías eso, no ibas a ir al cielo. Tenías que cumplir los 10 mandamientos para ir al cielo. Nosotros ya no tenemos que cumplirlos. ¿Saben por qué? Porque nadie puede cumplirlos. Nadie pudo cumplirlos en la historia de la humanidad. Por eso cuando entramos a ver el favor de Dios, ¿cómo se llama el año? El favor de Dios. ¿Qué declaró Jesús? Les vengo a declarar el favor, el año del favor de Dios, porque Él venía a cumplir con toda la ley. Él subió a la cruz para quitarnos a un lado y decir, yo ya cumplí el no matarás, el no robarás. No necesitas tú cumplirlo, solamente cree en mí y vas a ir al cielo. ¿Se entendió? Eso es la gracia, eso es el favor. Pastor, usted está predicando y va a ser un libertinaje lo que va a hacer ahora la gente. Ahora van a andar en adulterio. No, porque sabemos que ya no tengo que cumplir la ley para ser salvo. Si tú cometes adulterio o robas o mientes y eres un hijo de Dios, vas a perder las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Tu hogar se va a desbaratar. Tus problemas te van a meter a la cárcel por ladrón. Eso no quiere decir que no eres salvo. Eso no quiere decir que no estás yendo al cielo porque tienes a Jesucristo. Pero si haces pecado, va a haber consecuencias de tu pecado y vas a tener las tristezas del pecado, pero no eres salvo porque hiciste las buenas obras. No, salvo por gracia de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Se entendió? Cada que hagamos algo malo va a haber una consecuencia. Entonces yo por sabiduría no ando de adúltero, de ladrón o de mentiroso, no, trato de no hacer. Y si fallo,
la ley me dice, ¿te vas a condenar? Y yo volteo a ver a Cristo y Cristo me dice, no, yo ya pagué por ti. Así es que vamos a ir al cielo. Amén. Por eso, el tiempo de salvación de Dios se cumple. Dios dice, mi propósito se va a cumplir. Salte, brinque o Pedro y Juan, Dios va a hacer lo que Él tiene propuesto en su corazón. Él va a cumplir su propósito, porque nadie puede detener el tiempo, ni nadie ha podido parar el propósito de Dios, que es misericordia, favor para los que creen en lo que Cristo su Hijo. Porque si la salvación fuera por la ley y cumpliendo la ley ya éramos salvos, ¿para qué venía Cristo? Quiero que entiendan para qué tenía necesidad de venir Jesús. Si cumpliendo la ley podíamos ser salvos. Eso es lo que dice la religión. Haz esto y serás salvo. Haz esto y serás salvo. Confiesa tus pecados, reza tales oraciones y vas a ser salvo. Pues entonces, ¿para qué venía Cristo? Cristo vino a pagar el precio de nuestros pecados, porque nadie pudimos cumplir la ley, ni Moisés, ni nadie. Todos necesitaban un Salvador. Por eso todos miraban a Cristo hacia el futuro. Y hoy tenemos nosotros este año de la gracia, este año del favor de Dios, donde esta enseñanza, donde vemos que el Señor Jesucristo está hablándonos hoy de su poder, de que Él tiene para salvarnos. La Escritura nos dice que José fue un muchacho que desde temprana edad el Señor lo llamó y le dio un propósito grande, un sueño de liderar y de ser de influencia para su tiempo. Vemos que sus hermanos, los hermanos de José, por celos lo amarraron, lo vendieron como esclavo a Egipto, pero la Escritura nos dice que llegando a Egipto, a pesar de que pasó eventos muy difíciles, llegó hasta el mercado de esclavos, fue comprado por Potifar y llegó a la casa de Potifar, donde fue acusado injustamente de una cosa que no hizo y lo mandaron a la cárcel. Fue olvidado en la cárcel por sus amigos de la cárcel. ¿Cuáles amigos? La Biblia nos dice que cuando estuvo en la cárcel, el panadero del rey y el copero del rey entraron allá y se hicieron sus amigos. Y él les adivinó sus sueños y se hicieron sus cuates. Y cuando ellos salieron, se olvidaron de José, porque él les dijo, no se olviden de mí cuando estén por allá en las altas esferas del reino. Pues se olvidaron y fue olvidado por sus amigos y quedó en la cárcel. Y dice la Biblia que a pesar de eso, el favor de Dios estaba con José. Y quiero que empieces a entender, aun cuando las circunstancias en nuestras vidas hayan sido difíciles, tienes que entender que la era del favor de Dios está con nosotros y Él está determinando que suceda lo que suceda, su propósito se va a cumplir. No se trata de lo que tú hagas o no hagas, sino del propósito, del favor y de la gracia de Dios están sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y esto te enseña que cuando el favor de Dios está viene sobre alguna persona, se ve, se palpa el favor de Dios. Lo que haces va a prosperar. Le caes bien a las personas y ellos ni siquiera saben por qué les caes bien. Tú de repente llegaste y les caíste bien. Ellos no se explican, no saben por qué tú les caes bien. Porque el favor de Dios está sobre ti. Se te abren puertas que estaban cerradas. Para otros no había oportunidad, pero a ti se te abren
Por eso te digo que cuando el favor de Dios está sobre alguien, se ve, se palpa, se nota. Y dices, bueno, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué tiene este individuo? ¿Qué tiene esta mujer? Que todo lo que hace le va bien. Eso se llama el favor de Dios. Porque cuando Dios dice, mis ojos están sobre él o mis ojos están sobre ella, las puertas de esa persona que no se abrían, se tienen que abrir para tu vida. Los capítulos que tienen que comenzar, van a comenzar. Las capacidades que te hacían falta van a venir sobre tu vida. Y aquellas personas que no te miraban con afecto, van a empezarte a mirar y a decir, caramba, tiene algo que yo no me había dado cuenta. Lo quiero estar con ella o quiero tenerla junto a mí. Eso se llama favor de Dios. Por eso no importaba dónde José estuviera, el favor de Dios era con él. Cuando estaba en su familia, con su papá, con sus hermanos, el favor de Dios era con él. ¿A quién le hicieron la túnica de colores? A José. El favor de Dios estaba con él, porque el plan y el propósito de Dios estaban en la vida de él. Cuando fue con sus hermanos, dice, pero ahí no estaba el favor de Dios lo acompañó donde quiera que estuviera. Llegó a Egipto, estuvo con Potifar, llegó a la cárcel. Y alguien dirá, bueno, en la cárcel se le acabó su favor. No, porque en la cárcel Dios movió la cama del faraón. ¿Cómo que le movió la cama así? Le puso un sueño terrible, donde él veía que 7 vacas flacas y que 7 vacas gordas, y que se comían las vacas flacas a las gordas, y entonces buscó quien adivinara su sueño, y no pudo encontrar el faraón quien adivinara su sueño. Y entonces el copero se acordó que en la cárcel había un preso llamado José, y lo mandaron llamar, lo bañaron, lo peinaron, lo rasuraron, le llevaron al beauty parlor de allá de Egipto, y entonces le hicieron sus chinos, no sé qué le habrán hecho, su pistoleada. El chiste que lo llevaron bien arregladito, porque el favor de Dios estaba con José. Por eso nos dice que tú, cuando Dios te dice que su favor ha llegado a tu vida, la mano de Dios se va a notar sobre tu existencia. ¿Se notó sobre la existencia de José? Sí, claro. Por eso te digo, cuando el favor viene sobre tu vida como con José, tú no vas a ir hacia atrás, tú vas a ir hacia adelante. Tú no te vas a volver más terco, te vas a volver más tierno a escuchar la voz de Dios. Tú no vas a cometer ya más tonterías, vas a ser guiado por la sabiduría de Dios, porque el favor de Dios está sobre tu vida. Por eso José fue sacado de la cárcel y lo pusieron delante de Faraón, y le dijo de parte de Dios la interpretación del sueño y todo lo que vendría. Cuando el faraón vio la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de pensar cómo arreglar las cosas, realmente se quedó asombrado y dijo, un preso que estaba en mi cárcel puede más que todos mis sabios y adivinos de mi reino. Y tiene esa revelación de parte de Dios para que recibiera esto. Y dice que se quitó su anillo y se lo puso en su mano y le dijo, José, de ahora en adelante tú vas a ser el segundo después de mí
vas a ser el segundo en todo mi imperio, en todo mi reino. Nadie va a estar por encima de ti, sino solamente yo. Y le dijo, y lo nombró primer ministro de todo el imperio, porque el tiempo del favor de Dios había venido sobre José para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de quien él desde niño le había mostrado cuál era su plan y su propósito. Cuando Dios tiene un propósito y el favor de Dios está sobre tu vida, no va a haber quien brinque, quien salte, que impida que lo que Dios tiene para tu vida se cumpla cabalmente. Ahora nosotros podemos decir: Señor, parece que lo que me dijiste, parece que tus planes, parece que tus promesas se las llevó el viento. Quiero decirte, parece que, y te has estado quejando y lamentando de lo que han pasado los años, pero tú no sabes que si tú has estado haciendo lo correcto, amando a Dios, siendo fiel a Dios, permaneciendo en Dios, siendo paciente con Dios, el plan de Dios se va a cumplir a su debido tiempo para tu vida. Y no te equivoques, simple y sencillamente mantente haciendo lo que Dios te ha permitido hacer. Busca a Dios, trabaja duro, sé excelente, confía en Él, porque cuando Dios dice que el tiempo para tu vida va a llegar, va a llegar, va a llegar. Yo tengo la plena seguridad, la plena certeza de que nosotros vamos a terminar este año 2023 no como lo estamos comenzando. Vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos a ir de cumplimiento, vamos a ir cumpliendo el propósito y el destino que el favor de Dios tiene preparado para todos nosotros. Cuando uno lee la historia de Noé, nos dice la palabra del Señor que en medio de allá de las montañas, dicen que era por el monte Ararat, por allá, dice que no llovía sobre la tierra, no había ningún mar cerca, ni siquiera un río muy grande donde cupiera el arca. Dice, Dios le dijo a Noé: quiero que construyas un arca, un gran barco, de tal manera que la Biblia nos dice, Noé lo hizo. En medio de las burlas de la gente, Noé obedeció al Señor y siguió construyendo el arca, a pesar de que la gente se reía. Tú sí que estás rematadamente loco. ¿Cómo estás haciendo ese barcote? Imagínate. ¿Cuánto tiempo te va a llevar construirlo? Porque vieron que primero puso la riel principal, con toda la distancia, la altura que iba a llevar, cómo iba a cortar árboles, a serruchar y a sacar tablas para ir pegando y ir volviendo a tomar más árboles y más árboles. 100 años tardó construyendo el arca. 100 años. Una ventaja podemos ver: si Dios te manda una obra que hacer, te va a dar el tiempo de vida para que la hagas. Y cuando ya termines tu obra, entonces te va a decir: vente conmigo. Ya se acabó el tiempo que tenías que estar aquí. Ya cumpliste la obra. Como decía el predicador que tuvimos durante esta semana, David
y habiendo servido a su generación, conforme al propósito de Dios, Dios lo llamó. Cumplió su propósito, sirvió a su generación, cumplió los planes de Dios. Así muchos de nosotros estamos siendo llamados a la presencia de Dios cuando cumplimos el propósito. Nosotros quisiéramos permanecer aquí, quisiéramos estar aquí todo el tiempo, pero según el plan y el propósito de Dios, es lo que es el favor de Dios para nuestras vidas. Vivimos cumpliendo el propósito de Dios, siendo felices, haciendo su voluntad, agradándole a Él, y eso trae una paz, un gozo que nadie te puede dar. Lo triste es que digas: me estoy yendo sin cumplir el propósito de Dios. Pídele a Dios: Señor, no me lleves hasta que cumpla tu plan y tu propósito. Había un hombre que decía que ya estaba viejito, creo que tenía 90 y tantos años, y le dijeron: ¿y usted todavía quiere seguir aquí en la tierra? Claro, porque todavía no termino mi propósito. Y le decían: ¿cómo que todavía no termina su propósito? Sí, Dios me hizo una promesa: tú y tu casa servirán al Señor. Dice: y hay uno de mis hijos que todavía no se entrega a Jesús, así es que no me puedo ir hasta que ese de mi hijo se entregue a Jesucristo. Él sabía cuál era su promesa, era su propósito, y aunque tenía tantos años, él seguía orando para que su hijo se convirtiera a Jesucristo. Estaba esperando el cumplimiento de su tiempo y de su propósito para que Dios lo llevara a su presencia. Qué precioso, qué testimonios que tenemos. A Dios le gustó la obediencia de Noé. Y cuando Dios ve tu obediencia, cuando Dios ve que no renuncias a tu fe en medio de lo que sea, el favor del Señor te va a alcanzar. Las puertas correctas se te van a abrir. Las conexiones divinas van a presentarse. La promoción va a venir. Lo que sea que Dios tenga para tu vida va a tomar lugar. Porque estás bajo el favor de Dios en el tiempo correcto y en el momento correcto y en el lugar correcto. El favor te va a alcanzar porque Dios puso sus ojos en ti, porque Dios tuvo misericordia de ti, porque a Dios le agradó darte su favor. Y cuando el favor de Dios te alcance, vas a llegar, porque vas a llegar a donde tú tenías que llegar, donde no podías llegar sin su favor. Vas a llegar donde no ibas a llegar, donde no podías llegar sin su favor. Y todos decimos amén. Y al revés, cuando nosotros suponemos que vamos a estar en un lugar y estamos seguros de que lo vamos a lograr, brinques, saltes, corras, zapatees y hagas lo que hagas, si no es el plan y el propósito de Dios para tu vida, nunca vas a llegar. ¿Se entendió? Cuando no está el favor de Dios con nosotros, no vamos a lograr las cosas que nosotros hemos planeado. Por eso, cuando tú seas llamado a estar a un lugar, salte Pedro, brinque Juan. Cuando Dios dice es tiempo, se cumplirá lo que Dios ha determinado para tu vida, en lo físico, en lo económico, en lo familiar, en cualquier empresa que tengas, se va a cumplir porque el favor de Dios está contigo. Cuando Dios dice es mi tiempo, Dios te va a poner donde debes de estar. Dios te conecta con quien debes de conectarte. Te va a dar las capacidades que debes de tener para hacer lo que Dios te ha llamado para ser
y para tener. Y alguien dice, amén. En Lucas 4:18 leíamos lo que Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Quiero que pongan atención. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Quiere decir que Él dijo, perdón, seguimos leyendo, vi libertad a los oprimidos, 19, y que dice, a predicar el año agradable del Señor. La Reina Valera dice, el año agradable del Señor. La NBI dijo, a predicar, para proclamar el año del favor del Señor. ¿Qué necesitamos para hacer todas las cosas que Jesucristo pudo hacer? Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso hoy, yo como pastor de esta iglesia, llamada MIGES, Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor, hoy quiero que llamemos al Espíritu Santo y que le digamos, Señor, las puertas de nuestras vidas están abiertas para ti, para que este año 2023 tu presencia continúe, porque ha estado con nosotros. No quiere decir que no ha estado, no lo estamos invitando para que venga por primera vez, estamos invitándole para que su presencia continúe con nosotros y llene este lugar, y que cada uno de nosotros seamos llenos y sumergidos completamente en su presencia, para que todos podamos cumplir el plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Y cuál es ese plan y ese propósito? Que seamos luz y bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros conocidos y para nuestra propia iglesia, para que manifestemos las obras que Jesucristo hizo, transformando nuestras vidas. ¿Y qué hizo Jesucristo? Fue bendición a donde quiera que iba, sanando enfermos, bendiciendo, prosperando, dando las puertas abiertas. Y por eso te digo, yo creo que si tú eras tímido, ahora vas a ser valiente. Vas a estar seguro de ti mismo, logrando lo que nunca pensaste lograr hacer. Si te dejaste robar por el enemigo, en el 2022 le vas a decir, esto se acabó, ya no más, ya no vuelves a quitarme mi gozo ni mi paz, y mis finanzas vienen a abundancia, como lo dijo mi Señor en Juan 10:10. ¿Qué dijo mi Señor en Juan 10:10? El ladrón no vino sino para robar, hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así como el Espíritu Santo estuvo con Jesús, va a estar con nosotros. ¿Estás dispuesto? Todos aquellos que quieren que el 2023 sea un año del favor del Señor. Este favor del Señor vino sobre Jesucristo cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Nosotros
tenemos la unción del Espíritu Santo, pero sabemos que necesitamos su presencia para que toda la manifestación de lo que el Señor Jesucristo recibió se manifieste en nuestras vidas. Y eso quiere decir que nosotros hagamos señales, prodigios, milagros, oremos por los enfermos y sean sanados, declaremos prosperidad económica en nuestros hogares, en nuestras familias, y va a venir, porque la autoridad del Espíritu Santo va a estar sobre nosotros y en esta iglesia y con nuestros hogares y con nuestras familias. Para eso tenemos que decirle: Señor Jesús, continúa con nosotros. Si tú estás en ese deseo y quieres hacerlo, ponte de pie y en tu lugar. Ponte de pie. Y ora conmigo. Y recuerda que tus palabras llegan a la presencia de Dios, llevadas por el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. El Espíritu Santo tiene un ministerio. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, escuchando nuestras oraciones, respondiéndole y diciéndole al Padre: Padre, concédelos eso a mis hermanos que están allá en Mérida, que están en Mijes, y todos los que me ven por internet. También Jesús te está dando la oportunidad de que tú pidas la unción del Espíritu Santo para que venga sobre tu vida y continúe sobre ti todo el resto de este año, y tengamos un año con el favor de Dios sobre nosotros. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y repite conmigo: Señor Jesús, en este momento queremos pedirte que la unción de tu Santo Espíritu venga sobre nuestras vidas. Llénanos de tu presencia. Llénanos, Espíritu Santo, con tu poder. Danos tu autoridad para continuar haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que el favor tuyo sea con nosotros en este año 2023. Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Que tu presencia llene nuestros cuerpos. Seamos llenos con tu presencia, porque somos templo de tu Espíritu Santo, oh Señor. Gracias te damos por las señales, los milagros y los prodigios que se estarán haciendo durante este año a partir de este día. Y hoy declaramos una bendición sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestra iglesia y sobre todos aquellos que estén en contacto con nosotros. Y todos decimos amén.